Le invito a que vaya abriendo su Biblia, por favor, en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, capítulo 27, por favor. En el verso 21, si me hace el favor. Yo quiero hablarle en esta noche acerca de un tema. Antes de que lea los versículos, déjeme darle una pequeña introducción de lo que yo quiero compartirle en esta noche, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos difíciles, ¿verdad? En todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Por todo lo que estamos viendo, ¿verdad? Hacemos un recuento y tantas cosas que bueno, en este mundo estamos pasando, ¿verdad? Estamos padeciendo, pero sin embargo vemos el cuidado de Dios sobre la vida de cada uno de nosotros. Vemos la mano de Dios también allí. Y yo quiero hablarle en esta noche acerca de confiar en Dios. El tema es confía en Dios. Confía en Dios de verdad, porque hay un gran problema en la vida de los cristianos. Nos llamamos cristianos y la verdad es que hacemos más caso a todo lo que escuchamos y vemos que a lo que Dios nos dice en su palabra. Y en esta noche usted y yo vamos a ser edificados a través de su palabra, ¿verdad? Y a ser retados a confiar en Él, a confiar, ¿verdad? A pesar de las situaciones, de todo lo que estamos viendo, de todo lo que estamos escuchando, a pesar de todo eso, o sea, la confianza en Dios siempre debe de prevalecer, ¿verdad? Y no importa la situación que estás viviendo, a lo mejor alguno de tus hijos, ¿verdad?, anda descarriado, pero es tiempo, la verdad, de confiar en el Señor, de estar allí clamando a Él, ¿verdad?, y confiando. Y quiero que vaya conmigo al verso 21 del capítulo 27 de Hechos y me acompañe a leerlo, por favor. Dice lo siguiente: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios del quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Fíjese la confianza que Pablo tenía. Así como en la relación se necesita conocer a la otra persona, porque eso puede llevarnos a tener confianza, tanto en una relación de matrimonio como en una relación de amistad, ¿verdad? Pero es triste que a veces no haya confianza. Para ser salvos se necesita fe, pero hay algo más estrecho en una relación, y eso es la confianza. Confiar en Dios, confiar en el que nos salvó. Y sabe, es verdad lo que estamos diciendo. Necesitamos tener confianza. Cuando en un matrimonio sin confianza es difícil de llevarse la relación. La confianza debe de ser una de los fundamentos del matrimonio. Debe ser la palabra de Dios, ¿verdad? El fundamento principal, Cristo, la palabra de Dios, y la fidelidad, la confianza, todo ese tipo de fundamentos en un matrimonio. Y debemos de estar allí, ¿verdad? Confiando, ¿verdad? En la plática unos a otros. Ya va a ser 30 años el mes que entra que yo me casé, ¿verdad? El 31 de octubre yo cumplo 30 años de casado, ¿verdad? Y era el 1 de noviembre, un día después de que nos casamos. Estábamos sentados, mi esposa y yo, ¿verdad?, ahí cenando en el hotel donde nos fuimos a pasar unos días de luna de miel allá en La Paz, Baja California.
Y estábamos sentados allí, cenando ella y yo, ¿verdad? Y compartiendo un buen tiempo, pues imagínense, recién casados, pues todo estaba muy bonito, el ambiente entre ella y yo, muy padre. Y de repente ella me dice: Toño, te quiero decir algo. Y le digo: sí, dime. Yo seguía, ¿verdad? Ahí, me acuerdo perfectamente lo que estaba comiendo, era un pescado, ¿verdad? Un pescado al mojo de ajo allí, con unas verduras al vapor, ¿verdad? Yo estaba partiendo el pescado y me dice: Toño, te quiero comentar algo. Y yo: sí, dime. Y yo seguía comiendo y me dice: ¿sabes? Yo a ti no te tengo confianza. Ah, caray. Pues olvídese, el mojo me hizo efecto en ese momento. Gracias a Dios que traía pañal. No se crea. Y pues, solté los cubiertos, ¿verdad? Solté los cubiertos y entonces yo me le quedé viendo. Y le dije: ¿qué me estás diciendo? Me dice: que yo a ti no te tengo confianza. Le dije: ¿por qué no me dijiste eso ayer en la mañana? Y no nos hubiéramos casado. ¿Cómo ahorita me dices en este momento que no me tienes confianza? Y le dije: no, eso está mal. Me dijo: no, déjame terminar. Yo a ti no te tengo confianza porque tú eres hombre. Y en cualquier momento tú puedes fallar. Dice: y la verdad, yo no puedo andar detrás de ti, yo no puedo saber qué haces todo el tiempo que tú te vas al trabajo, que sales de casa. Yo no sé qué haces, no sé con quién hablas, con quién platicas, yo no sé lo que tú piensas, yo no sé a quién ves, me decía ella. Y por eso yo a ti no te tengo confianza, pero te voy a decir algo: mi confianza está puesta en Dios, no en ti. Yo estoy confiando en el Señor, no en ti. Entonces ya eso cambió el panorama, ¿verdad? Le dije: bueno, tienes toda la razón, está perfecto. Y yo le dije: bueno, pues yo también voy a hacer lo mismo. Y me dijo: sí, qué bueno, dice, porque de esa forma vamos a aprender a tener una muy buena relación entre nosotros como matrimonio, porque nuestra confianza no está en nosotros, está en Dios. Y si tú andas por allí poniendo los ojos, haciendo algo, a lo mejor yo ni cuenta me voy a dar. Pero Dios sí, y Dios no me va a fallar, me decía. Y por eso yo estoy confiando en Él. Y sabe, eso por 30 años ha sido una parte importante en nuestra vida. Claro, hay una confianza como matrimonio definitivamente, que yo le digo: oye, te comento esto, y me dice: no, sí, hay una confianza, pero nuestra principal confianza está en Dios. Y de verdad, esto lo he compartido. Muchos años trabajé secularmente antes de estar de tiempo completo. Yo trabajaba en un banco, ¿verdad? Usted sabe, yo era el director regional de una área, había muchachos, había muchas cosas y todo ese tipo de cosas, pero sin embargo, ella jamás fue, es más, ni siquiera conocía mi oficina. Nunca anduvo buscando ahí, a ver dónde trabajas y a ver con quién trabajas y a ver qué haces, jamás. Ella decía: no, yo no, eso no, mi confianza está en Dios y yo te conozco, por eso me casé contigo. Y sabe, cuando aprendemos a confiar en Dios de verdad en todas las áreas de nuestra vida, podemos descansar en eso. Y eso ha sido un descanso por 30 años, tanto para ella como para mí, ¿verdad? Que hemos aprendido a confiar en Dios. Y yo le estoy platicando de un detalle solamente, de un detalle nada más en nuestra vida. Pero cuántas cosas, de verdad, cuántas cosas vivimos al día, en donde podemos poner nuestra confianza en Dios, y eso nos trae un descanso. Eso nos trae un tiempo, ¿verdad?, de relax en nuestra vida, decir: Señor, pues a lo mejor soy muy concha, Señor, a lo mejor soy muy concha, ¿cómo más se dice? Muy cargado, ¿verdad, Señor, contigo? Pero, Señor, mi confianza está en ti, Señor. Estoy metido, Señor, en esta situación de angustia, pero, Señor, yo sé que tú puedes salir adelante, Señor. Y así estaba Pablo, ¿verdad? Entonces, es fácil decir que confiamos en Dios cuando todo está bien. Pero a veces Dios permite situaciones para probar nuestra confianza en Él. Hay momentos en que Dios va a permitir situaciones y ahí se va a ver qué tipo de confianza tenemos en Él. Si a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones, seguimos confiando en Él.
Y necesitamos confiar en Dios. Y Dios quiere y a Él le gusta que sus hijos confíen en Él. Eso, digo, pues todos los que tenemos hijos lo vemos, ¿verdad? Y en el verso 25 le dice Pablo: por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. O sea, Pablo le está diciendo, ¿saben qué? Confíen. En otra versión dice lo siguiente: así que ánimo, señores, los que navegan, dice, ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Ánimo, o sea, no te preocupes. Cuando aprendemos a tener una relación con Dios, aprendemos a tener esa confianza en nuestra vida. Y Dios nos habla y Dios nos lleva por un camino en donde podemos descansar en Él. Y nosotros, por ejemplo, nosotros los varones como cabeza, ¿verdad? Podemos confiar en Dios y tener esa relación con Él y llegar a nuestra casa y decirle, no te preocupes. O sea, de alguna manera Dios nos va a suplir, Dios nos va a dar, Dios nos va a sacar adelante. No olvídense, no se preocupen. Pero tenemos que aprender a confiar en Él. Y Pablo le está diciendo, yo confío en Dios, conozco tanto a Dios que confío en Él, le está diciendo Pablo a todos los que iban con él. Debemos de confiar no por quien yo soy, sino por quien lo dijo. Yo confío en Dios que va a suceder lo que Él dijo. ¿Sí? Vaya conmigo a Génesis capítulo 1, por favor. Génesis 1, verso 3. ¿Cómo comienza diciendo el verso 3? Y dijo Dios, ¿qué dijo Dios? Sea la luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz. Ve el verso 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios, verso 7, la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. ¿Y qué pasó? Y fue así. Verso 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. ¿Y qué pasó? Y fue así. Por eso Pablo conocía las escrituras, ¿verdad? Y él confiaba en la palabra de Dios. Él confiaba en lo que Dios había dicho. Y yo te pregunto, ¿qué es lo que Dios te ha dicho? Y ya se te olvidó. Y sigues angustiado y sigues allí todo preocupado por lo que estás viviendo, pero Dios ya te dijo algo. Lo que Dios dice se lleva a cabo. Pablo dice que él confía en lo que Dios le va a decir. Pablo dice que confía, así como se dijo, ¿verdad? En Génesis, se va a cumplir lo que Dios le había dicho. Juan capítulo 16, vaya conmigo. Juan 16, ¿lo tiene? Verso 29. Juan 16, 29 dice, le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, pero ¿qué? Confiad, yo he vencido al mundo. A ver, una pregunta. ¿Estamos teniendo aflicciones en esta vida, sí o no? Entonces, ¿está cumpliendo la palabra, sí o no? Se está cumpliendo la palabra de Dios. Él dijo, las palabras de Jesús fueron, en el mundo tendréis aflicción. Ahora bien, ¿cuántos han pasado o han vivido momentos o está viviendo momentos de aflicción en su vida? ¿Alguien ha pasado o ha tenido momentos de aflicción? Yo creo que todos, ¿no? ¿O no?
¿Sí ha tenido usted o no? Claro, todos hemos pasado, ¿verdad? O sea, ahí la palabra de Dios se cumple, pero se cumple en esto que estamos hablando. En el mundo tendréis aflicción, pero la otra parte dice, pero confiad. Esa es la parte en donde cuesta trabajo a muchos cristianos. Sí creemos, estamos viviendo, ¿verdad?, las aflicciones que llegan y pues estás pasando la enfermedad. Ahorita está, una hermana está pasando una situación en su vida, ¿verdad? Tiene un problema con su vista, está a punto de perder la vista, pero bueno, este es el momento difícil en donde ella tiene que confiar, está en medio de una aflicción. Pero al final vamos a orar por todos ellos. Y probablemente, ¿cuántos están pasando una aflicción en este tiempo? Levante su mano los que están en aflicción. Mire, no son pocos. Ahora, nosotros podemos orar todos los días, las 24 horas aquí. Si quiere, ponemos un grupo de pastores que estén aquí las 24 horas, ¿verdad? Y usted puede venir y todos los días, y a lo mejor, bueno, yo voy a ir de 8 a 10 de la noche para que oren por mí. Todos los días, y otros vienen de las 9 de la mañana a las 12 del día, otros de 4 a 5, y aquí todo el mundo viene todo eso, pero nada, absolutamente nada va a suceder si usted no confía en el Señor. Nosotros podemos estar ore todos los días y en cada reunión, pero aquí es donde usted y yo tenemos que aprender a confiar en Dios, tenemos que aprender a descansar en Él. Necesitamos confiar en Dios. Tal vez usted esté pasando por problemas, pero Jesús nos pide que confiemos en Él. Hermano, habrá momentos y situaciones que se nos hará difícil, pero aún allí debemos de confiar. A Dios le gusta y Dios espera que cada uno de nosotros confiemos en Él. Vaya a Proverbios 16:20, por favor. Proverbios capítulo 16, verso 20. ¿Lo tiene? El entendido en la palabra hallará ¿qué? Hallará el bien. Y el que confía en Jehová es bienaventurado. Fíjese, ahí mismo Proverbios, váyase al capítulo 29, verso 25, por favor. Proverbios 29, 25. ¿Cuántos de aquí tienen algún temor? Mire, hay manos levantadas. Por ejemplo, a lo mejor tienen un temor a un terremoto, un temor a... Es que me acordé de un amigo que le tiene miedo a las arañas. Y él dice que aún las arañitas esas, ¿ha visto esas arañitas que dicen que se comen las moscas? Unas así como color grisecito, ¿verdad? Que luego brincan, andan, pero están bien chiquitas y andan brincando. Entonces él dice, les tiene miedo a las arañas, y él dice que las arañas lo ven y que le mueven los ojos, ¿verdad? No, pero mire, cada vez que nos platica sus historias de las arañas, la verdad, mire, todo el mundo nos estamos riendo. Y bueno, nos reímos porque decimos, ay, ¿cómo le tienes miedo a una arañita? Luego para colmo, ¿verdad? No, fíjate que, no, sí les tengo miedo. Y un día estaba conmigo tomando un café en el escritorio, ¿verdad? Ahí platicando los dos, y ¿sabes que salta una arañita de esas en mi escritorio? Y nomás dijo, mírala, ahí está. ¿Y qué? Me está viendo. Ah, le dije, pues te está coqueteando, hombre, pues no pasa nada, hombre. Ve el tamaño de la araña y ve el tuyo. Le dije, mira, con un dedo le aplastas. Pero sabe, muchas veces en las vidas hay temores que están dentro de la persona, y por más que digamos, esto pasa. Pero vean lo que dice Proverbios 29, 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová, ¿qué? Será exaltado. Dice en otra versión, temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Yo te animo en esta noche que pongas esos temores en las manos de Dios y que confíes en lo que Dios puede hacer. Salmo 125:1, anótelo solamente, yo se lo leo. Dice, los que confían en Jehová
son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. La confianza en Dios nos va a dar la firmeza, nos va a dar estabilidad en seguirlo a Él. Pero alguien que confía, tenemos que aprender a confiar en Él. ¿Se acuerda? Hay una historia bien tremenda. Vaya conmigo a Éxodo, por favor. En Éxodo capítulo 13. Déjeme, ahorita le digo. Aunque a veces, fíjese, aunque a veces pensemos que Dios está tardando o que probablemente no nos ha escuchado, muchos creen que Dios no les escucha. Y le digo que muchos creen que Dios no los escucha porque luego se acercan a algunos de los pastores y le dicen: pastor, a usted que sí lo escucha a Dios, ore por mí. ¿Cómo? Pues también a ti te escucha. No, pastor, pues es que ya tengo tiempo yo pidiéndole, pastor, y pues yo creo que a mí no me escucha. Usted que está más cerca de Dios, ¿ha escuchado eso? Tú que estás más cerca de Dios, la gente en el mundo, aquellos que no conocen a Dios y que saben que tú eres cristiano, se acercan contigo y te dicen: oye, tú que estás más cerca de Dios, pídele. ¿Sabe? Mi papá, cuando tenía vida, siempre me decía eso, me decía: hijo, tú que estás más cerca de Dios, pídele por mí. Le dije: no, yo no le voy a pedir por ti, yo le pido por mí. Claro, cuando me acuerdo oro por ti, pero tú aprende a pedirle, o sea, Él te escucha y eso va a hacer crecer tu fe. Tienes que acostumbrarte, tienes que tener un hábito de hablar con Él y de pedirle. Él te escucha. Mira, la Biblia dice en Jeremías 33:3: clama a mí. Esa es una promesa de Dios. Dios te está haciendo una promesa, que si tú clamas a Él, Él te va a responder. Y dice que te enseñará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así de sencillo. Eso es una promesa y Dios cumple sus promesas. Y yo ahí platicaba con él y decía: tienes que aprender a confiar en Él, pero tienes que hablar con Él. Y sabe, muchas veces nos detenemos en esas cosas, ¿verdad? Y probablemente muchos creen que no nos han escuchado o que Dios se ha olvidado de lo que le he pedido, y tal vez en algunos momentos las circunstancias se empeoren, ¿verdad? Y los demás te digan: no puedes, confía en Dios. Y bueno, vemos ahí en este pasaje, ¿verdad? De Éxodo, cuando Israel pensaba que el ejército de Faraón los destruiría, ¿verdad? ¿Qué sucede? Vaya al capítulo 14. Ya vemos ahí, ¿verdad? Que sale el pueblo de Israel y le dice, el verso 1: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, algo así, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. O sea, diciendo, ya no tienen salida, ya los acorralamos. Verso 4, dice, Dios está hablando con Moisés, le dice: y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto. ¿Quién había dicho que iba a endurecer el corazón? Dios. ¿Y qué pasó en el verso 8? Se cumplió lo que Dios había dicho. Dios le había dicho a Moisés: yo voy a endurecer su corazón. Y en el verso 8 vemos que sucedió lo que Dios había dicho. Y endureció
Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos, pues, los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, ¿verdad? Delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Ahí estuvo bien lo que hicieron, clamaron a Jehová. Verso 11, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis. ¿Cómo era la relación de Moisés con Dios? ¿Buena o mala? Buena, había una buena relación entre Moisés y Dios. Dios hablaba con Moisés y le compartía, ¿verdad? Y le decía lo que iba a hacer. Entonces había una confianza entre Moisés y Dios le mostraba a Moisés lo que iba a hacer. Y Moisés sabía lo que Dios iba a hacer. Y ahora Moisés estaba animando, ¿verdad? Al pueblo, ¿verdad? A que confiara en Dios. Y le dice, ¿verdad? En el verso 13, y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Verso 15, entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Ya te dije lo que hay que hacer. ¿Qué tienes que hacer? Ponte a caminar, ponte a hacer lo que te he dicho, ponte a hacer lo que está haciendo. En lugar de estar ahí, ponte a hacer. Y a lo mejor muchas veces se nos va la vida, se nos va el tiempo en estar clamando a Dios, ¿verdad? Señor, Señor, un trabajo. Señor, tengo tanto tiempo que necesito un trabajo, Señor. Y mira, Señor, un trabajo. Y el Señor te ha dicho, ¿verdad? Salte a buscar. Compra el periódico y ponte a ver los letreros ahí. Pasa por las calles y ve los letreros donde se está contratando. Haz lo que te dije. No te la pases clamándome, no te la pases ahí. Ay, Señor, un trabajo. Ponte a caminar. Y es lo que Moisés le está diciendo al pueblo de Israel. Dios le está diciendo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al ejército, dile a los hijos de Israel que marchen, que caminen. ¿Y hacia dónde tenían que caminar? Hacia el mar. Verso 16, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entre los hijos de Israel por en medio del mar, y dice, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Verso 21, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana
que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Yo le estoy platicando todo este pasaje de la Biblia, pero a lo mejor usted está sentado diciendo: ay, sí, ¿a poco de veras se abrió el mar? ¿A poco de veras pasaron por ahí? A lo mejor está dudando de lo que Dios hace, y ahora se da cuenta por qué está como está. La Biblia nos enseña y dice que sin fe, ¿sin fe qué? Imposible agradar a Dios. La Biblia nos enseña también y dice: al que cree, pues usted se la sabe la Biblia, pues ya para qué se la digo. Ahora hay que vivirla. Lucas 1:37, nada hay, ¿qué más? Imposible, ¿para quién? Para Dios. ¿Sabe? Moisés hizo lo que Dios le dijo: levanta tu vara, levanta tu vara. Y Moisés no abrió el mar rojo, ¿está de acuerdo? ¿Quién lo abrió? Dios. ¿Pero qué hizo Moisés? Lo que Dios le dijo: levanta tu vara, levanta tu vara. Y al levantar la vara, el mar se dividió y el pueblo de Israel comenzó a pasar. Después, cuando iban pasando todo el pueblo de Israel, Dios le dice: levanta tu vara y que el mar vuelva a su lugar. Y tapó a todos los egipcios. ¿Se imagina usted? Imagínese este acto ahí. Dios hablando con Moisés, diciéndole: Moisés, levanta tu vara para que se abra el mar en dos partes. Ay, Señor, en buena onda el Señor, sí, de verdad, Señor. Moisés, créeme, Moisés, de verdad, Moisés, créeme, sí lo voy a hacer. Ay, Señor, ¿en serio, en serio? Señor, mira, ahí vienen atrás todos los egipcios, Señor, y traen los carros, y el faraón viene con todo, Señor. Moisés, levanta tu vara, yo voy a abrir el mar. Señor, pero Señor, ¿cómo? No, Señor, déjame ver a ver si hay otra salida por aquí, Señor, algún recoveco donde podamos pasar y huir de ellos, Señor. ¿Se imagina Moisés ahí negociando con Dios? ¿Sabe? Dios le habló a Moisés y Moisés obedeció. Y yo no tengo duda que a muchos de ustedes Dios les ha estado hablando a su vida y no han obedecido. Y por eso llegan los momentos en los que dice uno: híjole, qué tremendo. Génesis 22, por favor, dele vuelta. Porque como que lo veo que todavía no está muy, así como que dice: no, bueno, está bien, vamos a ver otro pasaje de la Biblia, ¿qué le parece? Génesis 22, ¿lo tiene? Verso 1. Aconteció después de estas cosas, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué palabra dice ahí? Que probó
Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo Dios a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y ¿qué? Adoraremos, y volveremos a vosotros. Eso es fe. No dijo: aquí espérenme, voy a ir a hacer lo que Dios me ha dicho, y en un rato vengo de regreso con ustedes. Dijo: volveremos. ¿Quién y quién? Él y su hijo. ¿Por qué? ¿Por qué tanta confianza? Porque tenía una relación con Dios y podía decir: yo confío en Dios. Y él me dijo que yo iba a ser padre de todas las naciones. Y Dios él sabía que era un tiempo que Dios le estaba permitiendo pasar. Por eso la Biblia nos dice ahí en el verso 1: aconteció después estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Y qué pasa con esto? Que probablemente usted esté siendo probado. Probablemente esté siendo probado, ¿verdad? Vemos uno de los momentos más complicados y difíciles en la vida de Abraham. Dice la Biblia que probó Dios a Abraham pidiéndole lo que era más querido y amado por su único y amado hijo Isaac. Pero vemos que finalmente, ¿verdad?, aunque Abraham es probado por Dios, termina siendo aprobado por él y logra superar esta difícil etapa de su vida. Y aunque en verdad habrá momentos de gran dificultad, Dios estará con nosotros para ayudarnos. Por eso es tiempo de confiar en Dios. Es tiempo de confiar, ¿verdad? Y en el pasaje que hemos leído de Abraham, podemos encontrar varias características y actitudes necesarias para superar esos tiempos críticos y adversos en nuestra vida, así como los tiempos de prueba. Vemos, por ejemplo, un punto bien importante en esa área, ¿verdad? En este pasaje que leímos, la obediencia. Abraham manifiesta su primer objetivo para ir hasta allá. Él dice, Abraham dijo: yo y el muchacho iremos hasta allá. O sea, desde ahí no está diciendo: Señor, ¿cómo me pides esto, Señor? Tú sabes que es lo que más amo, Señor. No se puso a negociar con Dios. Dios le dice: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Y dice que Abraham se levanta de mañana, prepara su asno, toma consigo 2 siervos, se levanta y ¿qué hace? Obedece. Vemos la obediencia. Abraham obedeció, y cuando vio desde lejos aquel lugar, ¿verdad?, le ordena a sus siervos que se queden ahí, y él continúa caminando, ¿verdad?, con su hijo. Y podemos ver que no cuestionó los mandamientos del Señor, tampoco le pidió explicaciones. Simplemente obedeció, y por esto Abraham fue bendecido y honrado por Dios. La verdadera obediencia no cuestiona a Dios. Simplemente oye y sigue la voz del Señor. Otro punto importante: la adoración. Abraham manifiesta su primer objetivo para ir hasta allá. Él dice: adoraremos. Él dice ahí en esa parte, dice que se levanta, ¿verdad? Entonces, en el verso 5 dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: espérense aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos. Fíjese qué tremendo. O sea, pregunta: ¿usted cree que en ese momento el corazón de Abraham y sus pensamientos estaban lo suficientemente bien completos para ponerse a adorar? ¿Sí o no?
No, ¿verdad? Pues sí, a ver, imagínense que Dios le dice, oye, ¿sabes qué? Sacrifícame a tu hijo. Y tú te vas a poner y aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Y y empiezas ahí, ¿verdad? Tú solo, ahí esta montaña se moverá, ¿verdad? Empieza ahí usted ahí y tú dices, ¿qué tienes? ¿Por qué estás tan contento? No, pues es que Dios me dice que sacrifique a mi hijo. Y pues se lo voy a sacrificar y eso me pone bien contento. Y esta montaña se moverá. Y empieza usted ahí a danzar, ¿verdad? Y alrededor. ¿Usted cree que tenía el carácter Abraham en ese momento como para eso? Dice, pero sin embargo él sabía. Su confianza estaba en Dios y sabía y dijo, iremos y adoraremos. A lo mejor usted vino en esta noche con esa aflicción, con ese momento difícil que está viviendo y no puede entrar en la adoración. No puede entrar en la alabanza porque solamente le está dando vueltas y vueltas y vueltas. ¿Y cómo lo resuelvo? ¿Y cómo lo resuelvo? ¿Y cómo esto? ¿Y cómo le hago? ¿Y cómo esto? ¿Y cómo aquí? Pero sabes, el Señor quiere que en este momento tú y yo le adoremos, a pesar de cualquier circunstancia, de cualquier situación. ¿Tendrás la capacidad en este momento para adorarle? Ahí está. A pesar de tan grave situación, Abraham decide adorar. La vida de adoración, cuando depende del estado emocional de quien adora, es casi aniquilada cuando llega la adversidad. Se les acaba el gusto. Por eso cuando las cosas están bien, pues es bien fácil adorar a Dios. Cuando las cosas van bien, pues todo está fácil. Todo está fácil. Pero ¿qué me dices cuando las cosas son adversas en la vida? Y ahí es el momento cuando Dios quiere que tú y yo le adoremos y le digamos, Señor, gracias. No lo entiendo, Señor. Estoy pasando un momento de adversidad, una aflicción en mi vida, Señor. Pero, Señor, aún con todo esto, en medio de todo esto, Señor, tú mereces mi adoración. Tú mereces lo mejor, Señor. Cierre sus ojos un momento y comience usted a reflexionar. ¿Qué es eso que le aflige? ¿Qué es eso que le angustia? ¿Qué es lo que está viviendo? Cuando el adorador sabe que su Dios es el mismo en todo tiempo y que Él es el Dios todopoderoso, lo adora por encima de la crisis. Lo adora aunque el camino por donde ande sea duro y difícil. Confía en Dios. Confía en Dios. Póngase de pie. Póngase de pie. Y juntos busquemos adorar al Señor en este momento. Olvídate de la circunstancia, de la aflicción. Olvídate de todo lo que estás viviendo. A lo mejor tú dices, es que no tengo dinero para cubrir el alimento, la renta. Espérame. O sea, yo te pregunto algo. ¿Tú crees que Dios conoce tu necesidad? ¿Sí o no? ¿Tú crees que Dios conoce la aflicción por la que estás viviendo? Es el tiempo de adorarle. Es tiempo de decirle, Señor, aquí estoy, Señor. En medio de la circunstancia, en medio de la situación adversa, en medio de la aflicción, en medio de la angustia, Señor, tú estás por encima de todo esto, Señor. Tú estás por encima de cualquier problema. Tú, Señor, eres más grande que cualquier situación en mi vida. Y por eso, Señor, por eso decido yo adorarte, Señor. Comienza a cantar. Gracias, Señor.
Contigo pasaré al otro lado, contigo juntos en el mismo barco. Cuando venga la tormenta, no temeré. En medio del peligro, yo tengo fe, porque tú reprendes al viento y las olas. La tierra y su plenitud son tuyas. Cuando venga la tormenta, no temeré. En medio del peligro, yo tengo fe. En ti confiaré, no temeré jamás, porque tú eres Jesús, príncipe de paz. En ti confiaré, a pesar de mi derredor, porque tú eres mi Dios, soberano Señor, en ti confiaré. En ti confiaré, en ti confiaré. Vamos, dile, contigo pasaré. Contigo pasaré al otro lado, contigo juntos en el mismo barco. Cuando venga la tormenta, no temeré. En medio del peligro, yo tengo fe. Porque tú reprendes al viento y las olas. La tierra y su plenitud son tuyas. Cuando venga la tormenta, no temeré. En medio del peligro, tengo fe. Vamos, dile, en ti confiaré, no temeré jamás, porque tú eres Jesús, príncipe de paz. En ti confiaré, a pesar de mi derredor, porque tú eres mi Dios, soberano Señor, en ti confiaré. Sí, en ti confiaré, en ti confiaré. Oh, dile, en ti confiaré, en ti confiaré. Sí, solo en ti confiaré. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti, Señor, porque tu palabra se cumple, Señor, porque cada promesa que tú has hecho en nuestra vida, Señor, nosotros veremos el cumplimiento, Señor. Tú dijiste que tendríamos aflicciones, pero también nos dijiste que confiemos, que tú ya has vencido al mundo, Señor. Gracias. Yo quiero orar por aquellos que queremos orar, los pastores, por aquellos que están en aflicción, que están pasando un tiempo difícil, que dice, necesito que oren por mí. Venga aquí al frente. Tenemos un tiempo para orar. Tenemos un tiempo para... Y probablemente usted dice, ya me da pena.
Ya me da pena, la verdad, siempre paso por la misma situación que estoy viviendo. Siempre estoy con lo mismo. Pero antes de orar, quiero compartirle un pasaje de la Biblia que usted lo ha leído, yo creo, en alguna ocasión. Y este pasaje nos habla acerca de una viuda. Una viuda y un juez injusto. Dice ahí en el capítulo 18 de Lucas, ¿verdad? Es tiempo de que pase. Si usted va a pasar todavía, puede pasar. Dice el capítulo 18 del verso 1 de Lucas, dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí. Fíjese, el juez comienza a pensar ahí dentro de él, y el juez dice: pues aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Si yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes de aquí son salvos? ¿Cuántos creen que Dios les ha salvado? Mire, todo el mundo dice: no, pues yo creo que Dios me ha salvado. ¿Usted cree en que su alma está salvo? ¿Por qué no le cree la otra parte también al Señor? Que el Señor tiene cuidado de nosotros, que el Señor puede suplir ese problema, esa necesidad. Levante su mano, ustedes principalmente que están aquí al frente, vamos a orar por usted. Y usted que está atrás, extienda su mano. Y alguno quiere venir y poner las manos sobre ellos, venga, vamos. Y todos juntos podemos orar por ellos y clamar a Dios por un milagro. A lo mejor usted no tiene la necesidad que ellos tienen, pero aquí es cuando somos un cuerpo. Ayúdenos a orar. No temeré jamás, porque tú eres Jesús, príncipe de paz. En ti confiaré, a pesar de mi derredor, porque tú eres mi Dios, soberano Señor. Dile: en ti confiaré, no temeré jamás, porque tú eres Jesús, príncipe de paz. En ti confiaré, a pesar de mi derredor, porque tú eres mi Dios, soberano Señor, en ti confiaré. Dile: en ti confiaré, en ti confiaré.
Levanta tus manos y dile: en ti confiaré, en ti confiaré. En ti confiaré. Sí, Señor, tú lo haces. En ti confiaré, en ti confiaré. En ti confiaré. Gracias. En ti confiaré. Oh, levante sus manos y dígale: Señor, en ti confiaré. Nada podrá apartarme, Señor, de confiar en tus promesas. Mi carga, Señor, tú la has llevado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Señor, gracias. Oramos, Señor, también por cada petición que nuestros hermanos han traído, Señor. No conocemos a estas personas, pero tú sí, Señor. Tú conoces la necesidad. Oramos por la sobrina de Mónica, Señor, que está en Tijuana, Señor, porque tú hagas ese milagro en la vida de esta joven. Oramos por Rosy Zárate, Señor, y por la mamá de ellas. Oramos, Señor, por cada persona enferma en este momento, Señor. Por cada persona que será intervenida quirúrgicamente. En el nombre de Jesús. Por aquellos, Señor, que oramos. Los médicos han dicho, ¿verdad? Sí. Lo más negativo, Señor, en sus exámenes. Sí. En todo eso, Señor, sabemos que la última palabra la tienes tú, Señor. El médico puede decir lo negativo, pero, Señor, en tu palabra hay vida, Señor. Hay vida, Señor. En tu palabra hay vida, Señor, y vida en abundancia, Señor. Poder, Señor. Y en eso es donde estamos confiando y estamos creyendo, Señor. Por eso ponemos cada enfermo, cada situación, cada problema, Señor, cada matrimonio, Señor, cada familia la ponemos en tus manos, Señor. Y te pedimos ese milagro de restauración en cada matrimonio. Te pedimos también por cada hijo, por cada joven, Señor. Te pedimos por aquellas madres, Señor, que no han podido tener un bebé, que no han podido embarazarse, Señor. Sabemos que la vida viene de tu mano, Señor. Sabemos que todo está en el poder de tu mano, Señor. El poder de la vida y el poder de la muerte. Y ponemos a toda aquella persona, Señor, que no se ha podido embarazar, la ponemos en tus manos y confiamos en un milagro, Señor. En su momento, Señor, sabemos que estaremos testificando de todo lo que tú estás haciendo en esta noche y en todos estos tiempos, Señor. Y te decimos gracias, Señor. Gracias porque en ti confiamos. Gracias porque en medio de la situación adversa podemos decir gracias, Señor. Gracias. Y en medio de esta situación te podemos adorar y podemos decir, estamos confiando en ti, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Que Dios le bendiga. Confíe en Dios. Que descanse.